Muy buenas tardes, amados y amadas de SOT, ¿cómo están? Impresionante el calor que hace hoy. Estamos a 33 grados de temperatura aquí en la República Oriental del Uruguay. Bueno, amados y amados de SOT, quiero que tengan papel y lapicera en mano como siempre, porque hoy es importante sobre lo que vamos a hablar. Y vamos a hablar de probar o probando a los espíritus. Y en esto entra realmente, en estos tiempos, el discernimiento espiritual de cada persona. La conexión que tenga realmente cada persona, cada parte del cuerpo de Cristo con la eternidad, mismo con el Señor. Así que atentos esta tarde porque vamos a estar hablando y dando unos cuantos puntos sobre este tema. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, en esta tarde ponemos en control todas las cosas y las ponemos en tus manos, Señor amado, dándote gracias por todo lo que haces y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús te pedimos en esta tarde el discernimiento, la sabiduría y la revelación, Señor amado, para poder entender cuál es la visión, el propósito y la alineación que has marcado en estos tiempos para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Como te decía, el discernimiento es una necesidad urgente en el cuerpo de Cristo. Precisamos realmente una corriente de fluir profético limpia y clara. El apóstol Juan advierte a todos los creyentes de todas las épocas. Y esto lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 a 3. Y dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Una de las primeras claves para esto es realmente ver, escuchar, prestar atención y entender quiénes realmente predican del nombre de nuestro Señor Jesucristo, o más conocido en hebreo como Yeshua. Y darse cuenta realmente que esto es importante. Hay mucha gente que ha cambiado de corriente, de la corriente profética, se ha metido también mucho en lo que es la mística judía. Y no digo que está mal mientras que siga confesando que Yeshua o que Jesucristo es nuestro Rey Salvador. Pero cuando se meten en esas corrientes proféticas o en esas líneas místicas de los judíos, realmente, y olvidan del nombre de nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, ojo, cuidado, porque realmente se están apartando y así pueden llevar a muchos a apartarse de aquel que murió en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Y eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. La eternidad no tiene religión, pero algo en la eternidad es fundamental. Y en este caso, en probando los espíritus, Juan nos deja bien claro esto. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido de la carne es de Dios. Como dijimos anteriormente, tenemos que probar los espíritus, porque la profecía, al igual que los otros dones espirituales, es soltada a través de gente imperfecta. Dios ha escogido entregar lo profético a la iglesia a través de vasijas, que somos nosotros, cada persona, llena de fallas y frecuentemente inmaduras de la humanidad. Si bien la revelación bíblica
es perfecta y renante, la revelación profética en la Iglesia de Jesucristo no funciona a ese nivel de inspiración. Esto es porque la profecía no es nuestra única fuente o manera de oír la voz de Dios. Tenemos al Dios viviente que habita en nuestros corazones y al Espíritu Santo que nos guía diariamente. Quizás lo más importante desde el Calvario, como te decía, es que el vidente o el profeta sirven como apoyo y rol secundario a la Biblia, la cual es la palabra profética y más segura. Segunda de Pedro 1:19, bien lo dice, y al Espíritu Santo que habita dentro del corazón de cada creyente. Otra razón por la cual es necesario el discernimiento de espíritus es porque Dios ha elegido hablar a través de hombres proféticamente, en vez de usar simplemente una o dos personas perfeccionadas, perfectas, en esta y en una generación, y en varias generaciones, ¿no? Por el que realmente Él escoge usar a veces, o muchas veces, personas heridas con pies de barro. Y esto te va a llevar un poquito a 1 Corintios 14:29. Al mismo tiempo, cada creyente tiene los elementos básicos para discernir lo verdadero de lo falso para sí mismo. El que la revelación esté abierta para ser juzgada en esta área. Y realmente esto prueba su estado presente imperfecto. Uno puede realmente juzgar la revelación o la profecía, puede estar atento realmente, porque recuerde, el estado imperfecto de la profecía está directamente conectado con el estado imperfecto de quienes la entregan. Nunca por Dios imperfecto, sino que realmente a veces las vasijas se equivocan, las vasijas tienen fallas. Entonces tenemos que tener cuidado, y más en estos tiempos donde los falsos profetas, engañadores e impíos no son la fuente principal de la revelación errónea al pueblo de Dios en la actualidad, aunque esto está aumentando realmente. Mucha gente viene a dar profecías por medio de él mismo y no por lo que Dios le transmite. La mayoría del alimento adulterado realmente o de la mala explicación de la palabra proviene de gente sincera que simplemente le agregan sus propias percepciones a una revelación que comenzó siendo auténtica y dada por Dios. Es decir, le agregan condimentos al mensaje profético de Dios, trayendo cosas de su psique humana, de su corazón, emociones, preocupaciones, benevolencias. Y realmente hoy en día necesitamos aprender a discernir cuándo Dios ha terminado de hablar en ciertos mensajes y cuándo el hombre ha continuado y ha seguido hablando. Cuando compartimos una revelación que Dios nos ha dado para otros, debemos ser muy cuidadosos en dar exactamente lo que Dios nos ha dado a dar. Y luego aclarar o hacer una distinción o un prefacio para que todo lo demás que queramos decir, como ser nuestra propia interpretación o punto de vista respecto a esta revelación o visión, pero jamás nuestro punto de vista o con respecto a eso que Dios nos ha revelado puede ser mayor que la revelación que nos ha dado. Es decir, tenemos que dar con palabras exactas, correctas y tal cual y cómo nos la ha dado Dios. Porque mismo recuerden que la misma palabra de Dios dice, no agreguéis ni un punto ni una coma a esta palabra escrita. Eso lo dice en Apocalipsis. Y tenemos que tener cuidado también al dar esas profecías o revelaciones
y a ser cuidadosos cuando la damos. Por eso yo siempre digo, cuando tengas una revelación, cuando tengas un sueño, cuando tengas una visión o algo que Dios te ha dado, y mayormente en la noche, más vale que agarres rápido un papel, una lapicera o mismo tu celular ahí en el bloc de notas y anotes textualmente, palabra por palabra, como te lo dio Dios o como te lo o como lo viviste en ese sueño. Es decir, los puntos y detalles específicos de ese sueño para que no pueda ser que mañana cuando te despiertes y te vuelves a dormir digas, oh, no, era así o era así, o le agregues tú mismo algo que te parecía o te habías olvidado. Y eso es muy importante. La palabra de Dios nos dice que debemos probar todas las cosas y aferrarnos a lo que es bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. En todo tiempo debemos buscar la sabiduría del Señor a la vez de rehusarnos usar la sabiduría como una excusa para el temor. Esto quiere decir, debemos ser cuidadosos y no ofendernos por las cosas genuinas que el Espíritu hace, sin importar cuán raras puedan parecernos a nosotros mismos, ¿no? Porque a veces el Espíritu de Dios hace cosas que jamás nosotros imaginamos. Por eso dice que también la palabra habla en 2 de Corintios 2:9, creo que es, si no me equivoco. Paren que tengo la Biblia acá, 2 de Corintios 2:9, porque vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Antes de hablar por hablar. 2 de Corintios, capítulo 2. No, ¿vieron lo que es buscar la palabra del Señor? 1 de Corintios, voy a ir ahora. Es en 1 Corintios 2:9, ¿vieron cómo es? Hay que hacer las cosas bien. Por eso, como dice la palabra, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que no han subido al corazón de hombre, cosas que no hemos imaginado, son las que están preparadas. Por eso tenemos que tener en claro que muchas veces Dios va a hacer cosas que nosotros mismos también jamás hayamos visto, jamás hayamos escuchado y jamás hayamos imaginado que pudiera suceder o Dios hacer. Por eso tenemos que tener ese tiempo de ese espíritu de sabiduría y de discernimiento. La revelación divina y las experiencias visionarias vienen de muchas maneras diferentes y es crucial que aprendamos a discernir lo verdadero de lo falso. Con esto en vista, permítame indicarle brevemente las 5 pruebas para aplicar a un mensaje, un ministerio profético, para ayudarnos a discernir si es válido o no. ¿Estás listo? Tengo 5 puntos. El primero, el toque de Cristo. Si una profecía promueve a Cristo y no al profeta, puede ser válida. 2. La norma apostólica. Si es consciente con el mensaje del Evangelio como se encuentra en la didáctica de los escritos del Nuevo Testamento, puede ser básica. 3. El criterio de la unidad. Si una profecía no promueve elitismo o cisma espiritual, puede ser válida. El control del raciocinio. Si no requiere sacrificio del intelecto y la aceptación de las enseñanzas reveladas sin pensarlas, pueden ser válidas. La prueba mesiánica. Si no exalta a algún individuo como objeto de veneración, puede ser válida. Ahora bien, sé que algunos de ustedes están esperando que me interne en aguas más profundas, pero desde esta perspectiva
sería negligente si no me asegurara primero que estos cimientos o verdades fundamentales están echados antes de adentrarnos a nuestro viaje místico. Teniendo esto en cuenta, haríamos bien en estudiar los 15 puntos prácticos de la sabiduría. Ellos nos ayudarán a juzgar sabiamente las distintas formas de revelación que encontramos en nuestra aventura con Cristo. ¿Están listos? Comencemos. 15 puntos prácticos de la sabiduría. Número 1. Escudriñe correctamente la exegesis y el contenido bíblico. Uno de los puntos más importantes relativos a la sabiduría es nuestra interpretación de las escrituras o una exégesis correcta. Muchas veces la gente dotada proféticamente parece tener una débil interpretación simbólica de las escrituras. Aunque existen diferentes escuelas y métodos para interpretación, debemos conocer el contexto histórico del pasaje estudiado. La sabiduría sugiere que los individuos que tienen dones de revelación deberían consultar a maestros apostólicos o apóstoles y a pastores para tener claridad adicional en la interpretación bíblica. Estudie, prepárese realmente y conozca realmente también, que es importante, de la cultura hebrea. 2. Enfoque en Jesús. Las manifestaciones del Espíritu Santo no deberían ocupar el centro del escenario. Jesús es nuestro enfoque central. Al sumergirnos en los propósitos de Dios, las acciones del Espíritu Santo y las experiencias de la revelación del cielo, no debemos subirnos a cualquier tren que pasa. A veces la gente se abalanza sobre todo lo que se mueve porque carecen de seguridad y de una correcta base bíblica. Recuerde siempre la pregunta más básica: ¿esta experiencia me acerca a Cristo? Realmente todo lo que vas aprendiendo hoy en día te acerca a Jesús, te acerca a la eternidad, te acerca a tener cambios y transformaciones en tu vida, para bien. Si eso realmente te alinea y te lleva a eso, pues bienvenido y sigue avanzando. Ahora, si ves que eso no ha traído buenos resultados, si ves que lo que ha hecho es alejarte más de Dios y de su palabra, realmente aléjate de esas personas. ¿Sí? Seguimos. 3. Prefiera las cosas simples y sencillas. Y esto es algo realmente que depende de nuestro nivel de conciencia y de nuestro entendimiento, ¿no? Las manifestaciones no son nuestro principal mensaje. En la corriente de la ortodoxia evangélica, nuestros énfasis deben estar en las cosas simples y sencillas. La Biblia, digamos, la salvación, la justificación por la fe, la santificación, etcétera, seguidos de las consecuentes experiencias reveladas en los testimonios de las personas acerca de cómo avanzan en su relación con Dios y de la comunión con otros creyentes. Como te decía, siempre es importante, y como siempre le digo a muchos de mis hijos espirituales, no se enloquezcan por las ramas, lleven día tras día su nivel de conciencia, de interpretación a las nuevas cosas, en las nuevas revelaciones, pero nunca dejando lo básico, nunca dejando lo primordial, como la mayor ley del reino: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo, y después amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Esos son puntos importantes en todo esto. Número 4. Sigue los principios bíblicos, no la letra regida realmente por los hombres. Algunas cosas entran en la categoría de lo no bíblico. Eso no significa que estén equivocadas o que sean del diablo o contrarias a las escrituras.
Solo significa que no hay una prueba del texto seguro para validarlo. Tampoco hubo una prueba textual para validar cómo Jesús escupió en tierra y untó los ojos en el ciego, pero era obviamente correcto, ¿no? No había un pasaje bíblico en esa época ni en la Torá que le diera crédito a la enseñanza del maestro que escupiera realmente en lodo para sanar a un enfermo. No había algo así escrito. Por eso digo, no podemos tampoco decir que todo es del diablo. Tenemos que estar atentos a la revelación, porque como les decía hoy, en ese verso de 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 9, ¿no? Que realmente hay cosas que ni que el corazón las ha imaginado, que no llegaremos a imaginarnos. Y realmente tenemos que estar atentos. No intente realmente estirar algo para hacer que encaje. Tampoco intente sacar nada de contexto. Y sepa que no habrá un texto bíblico para cada actividad. Lo importante es que nos aseguremos que estemos siguiendo claro los principios bíblicos y básicos de la palabra de Dios. Una de las cosas que saben que en estos días me estaba hablando, y hace poquito hablaba con un hermano, es que cómo me costó encontrar un pasaje bíblico para argumentar el acto profético del rompimiento, del sonido en el mundo espiritual. Y lo que pude encontrar fue el acto profético de este rey que toma las saetas y 3 veces golpea en tierra, y después el profeta se enoja porque tendría que haber golpeado muchas más. Pero tuve días buscando algo para apoyarme, un pasaje bíblico para apoyarme en ese acto profético, hasta que Dios me llevó a ese acto profético cuando Él golpeó, ese sonido en el mundo espiritual traía rompimiento. Pero sigamos con un poquito con todo esto. Punto número 5, construya puentes. En tiempos de refrigerio y experiencias sobrenaturales, mantenga en mente la realidad que hay en otros creyentes sinceros que no están tan entusiasmados con la profecía, como capaz que lo estamos nosotros. Esto es normal y es de esperarse, que así que tengan en cuenta realmente que no todos estamos a un mismo nivel profético, no todos estamos en los mismos niveles de conciencia. Cuando decimos amar, realmente a veces tenemos que bajar de nuestros niveles de conciencia y entender a aquellos que todavía no entienden muchas cosas de las que nosotros sí, y tenemos que irlos llevando de a poco y amándolos, porque recuerden que nosotros tampoco en cierta época entendimos muchas cosas que hoy entendemos, y hubieron muchas personas que también con mucho amor y con mucha paciencia realmente nos enseñaron. Número 6, honra a los líderes y ore por ellos. Tengan en cuenta que cada equipo de liderazgo de una congregación local o de un ministerio tiene el privilegio y la responsabilidad de establecer el tono a la expresión del fluir del Espíritu en cada una de sus reuniones, ¿no? Dios obra a través de la autoridad delegada. Ore por aquellos que están en autoridad con una actitud y un corazón limpio delante de Dios. Pida que les sea dado el tiempo de Dios, la sabiduría y una estrategia correcta para aplicar cada cosa a su tiempo. Sean muy cuidadosos al poner etiquetas como espíritu de control o títulos similares a los líderes. Ojo con cada ungido de Dios, ojo por favor, porque realmente nada pasa de casualidad y realmente Dios ha colocado a cada una de esas vasijas en esos lugares. Vasijas de vuelta, les vuelvo a decir, imperfectas, pero que por sobre todas las cosas, ¿quién los juzgará igual que a nosotros?
es Dios. Número 7. Sea consciente de los tiempos y las sazones. ¿Se supone que todo va a ocurrir al mismo tiempo? De no ser por la soberanía de Dios, creo que no. Eclesiastés 3.1 bien nos dice, para todas las cosas hay razón y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Las Escrituras describen vividamente las reuniones de Pentecostés, pero también incluyen algunas advertencias paulinas sobre cómo caminar con aquellos que están del lado de los que no creen en los dones o los incrédulos. Nunca debemos usar nuestros dones para ofender a los demás. Creo realmente y personalmente que está alineado a la palabra de Dios y que podemos tener reuniones específicas para algunos propósitos predeterminados. Podemos predeterminar por su guía que algunas reuniones o sesiones serán orientadas como proféticas o algunas reuniones vividas en el Espíritu. Pero también creo que es bueno estar hambrientos y unidos y darle la bienvenida a todos aquellos y todos teniendo en sí un amor y un respeto personal que hace que mate la religión. No porque el hermano sea o un adventista y no crea en los dones proféticos o algo, tampoco lo enloquezca, sino que muchas veces, como le decía, baje un nivel de conciencia y téngalo, porque todo sucede a tu tiempo, todo tiene su tiempo y todo bajo los cielos tiene su hora, su razón de ser. Amén. Número 8. Que gobierne el amor. Lo inusual y lo raro muchas veces no debe ser nuestra idea consciente, ni jamás deberá reemplazar las disciplinas espirituales diarias del cristianismo. Y cuando hablamos de disciplinas, hablo del temor a Dios. Y cuando hablo del temor a Dios, hablo de la obediencia. Y cuando hablo de la obediencia, no debe haber paga más grande y maravillosa para Dios que nuestra obediencia. Que realmente el poder confiar en lo que Dios nos ha dado, ¿sí? O en lo que nos ha aconsejado. Número 9, mantenga el equilibrio. No hay una ciencia exacta para adivinar todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Cuando algo no está claro, no deberíamos tratar de definir y redefinir lo que no es claro. Existe una cuerda de equilibristas que posee una tensión dinámica entre la realidad y la experiencia sugestiva y la doctrina bíblica. Enfoquémonos por mantener el equilibrio. Hay una tensión y se supone que realmente la haya. Por eso, tranquilo, espere en Dios. Yo siempre explico, retén lo bueno, desecha lo malo, porque sabemos cuáles son las cosas malas, y lo que no entendamos, dejémoslo en stand-by hasta el tiempo que Dios nos traiga la revelación sobre eso. Amén. Número 10. Compruebe la relación entre la iniciación divina y la respuesta humana. Toda esta actividad demostrativa, risas, llantos, temblores, caídas, etc., ¿es realmente necesariamente de Dios? Por una buena razón yo las llamo manifestaciones del Espíritu Santo. Aunque algunas de estas señales externas, visibles y audibles son iniciadas debidamente, debemos admitir que algunas de ellas son las respuestas humanas y las relacionan al movimiento del Espíritu Santo sobre nosotros o sobre otros que están cerca de nosotros. Esto es normal. También debemos hacer algunas de las diferencias o diferentes manifestaciones y demostraciones culturales del efecto de Dios. Cada don viene de Dios y es expresado a través de una variedad de vasijas de barro. Recuerde,
Dios habla con cada persona, Dios se manifiesta con toda persona, pero también hay títeres, ¿no? Hay gente que quiere llamar la atención cuando está la presencia de Dios, porque como ven que a todo el mundo lo toca, lo ministra de distintas maneras y formas, también hay títeres. He visto personas que han orado por ellas, se caen al suelo y cuando vos vas a ponerle un manto o algo, te abren un ojo, otros se acomodan el pelo y ven que realmente es la manifestación del cuerpo humano solamente para hacer creer a los demás, o bueno, para sentirse bien ellos también, de que Dios los ha tocado de alguna manera, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que ser también amorosos con esas personas y bueno, dejarlas, eh, dejarlas realmente, no decir contentas, pero bueno, dejarlos ahí y orar por ellos para que realmente el toque de Dios esté y llegue a sus vidas. Controle su carne, coopere con Dios. El dominio propio es un aspecto del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:23 lo dice. Muchos de nosotros lo hemos olvidado o lo hemos arrojado por la ventana. En ninguna parte de las Escrituras se nos dice que tenemos que controlar a Dios. Se nos dice que debemos controlarnos a nosotros mismos. El resultado del dominio propio es conquistar las obras de la carne, lujuria, inmoralidad, codicias, etc. Debemos cooperar y rendirnos a la presencia de Dios para controlar las obras de la carne. Esté alerta y consciente. Investiguemos en las Escrituras, repasemos la historia de la Iglesia, busquemos al Señor y recibamos las opiniones de aquellos que son más sabios y más experimentados que nosotros. Los creyentes maduros saben que el enemigo siempre trata de apalear a los cristianos por la cabeza luego que han tenido un encuentro, una experiencia sobrenatural, con la esperanza de hacerlos sentir confusos, desanimados y desorientados. Debemos armarnos continuamente para la batalla. Esta es una guerra de verdad. Estás viviendo situaciones y revelaciones radicales. No son pura diversión y juegos. Vienen para llevarnos a un nivel de efectividad mayor para nuestro gran amor. Nuestro gran amor, nuestro Señor Jesucristo. Evite los pozos espirituales. Hay dos pozos profundos en los que podemos caer y debemos evitarlos a toda costa. Primero debemos cuidarnos del escepticismo analítico, el cual nos hará sentirnos ofendidos por todo lo que no entendemos. El otro pozo o trampa mortal es el temor. El temor del hombre, del rechazo, del fanatismo, etc. Ambos pozos tienen un fruto en común, la crítica. Considere esta porción de la sabiduría que me fue enseñada hace algunos años. Si no puedes saltar en medio de él, bendícelo. Si no puedes bendecirlo, entonces obsérvalo pacientemente. Si no puedes observarlo pacientemente, entonces simplemente no lo critiques. No alargues tu lengua contra aquellas cosas que no entiendes. Por eso te decía y te vuelvo a decir, retén lo bueno, desecha lo malo y lo que no entiendas, no lo critiques. Es un tiempo de aprender a discernir los espíritus, pero también todas las decisiones que tomemos y todas las cosas que hagamos, hagámosla con amor. Con amor, siempre con amor. Desde ya, amados y amadas de SOT, espero esto les pueda ser de bendición. Como siempre les digo, comparte y suscríbete para que juntos podamos hacer historia. Y también está nuestro número de teléfono por si quieres colaborar con el canal y con esta visión maravillosa que Dios nos ha dado. Desde ya, shalom, shalom y bendiciones para todos.